Hola, buenas noches. Vamos a comenzar esta nueva temporada de El Cine SS con una película magnífica que reúne muchos de mis amores profesionales, la historia, el cine, incluso esa lucha por la libertad que tiene toda la película, y que es Valkyria, la célebre película del año 2008 de Bryan Singer, que tuvo a Tom Cruise como el máximo protagonista y además estuvo detrás, aprendió muchísimo de la Segunda Guerra Mundial, incluso le hicieron una entrevista en la que dominaba el tema y que además él quiso hacer el personaje. Él decía que se parecía bastante, no sé si juzguen ustedes mismos porque hay muchas fotos de Forrest Whitaker, pero además medía 1,80 el coronel, o 1,85, perdón, y Tom Cruise mide 1,70, pero bueno, salvo eso, la verdad es que sí le va porque tenía ese aspecto juvenil que siempre ha tenido Tom Cruise, y el coronel cuando murió tenía 37 años, con lo cual pues realmente está dentro de esa gama. Bueno, al margen de esta disquisición, es una película buenísima por muchas cosas. Primero, porque traza la historia, lo que cuenta, de un modo extraordinario, y no solamente de un modo extraordinario, sino muy pegado a la realidad. Los sucesos del 20 de julio de 1944, el famoso intento de asesinato de Hitler y la operación Valkyria que estaba en torno a ese atentado, están narrados de una manera casi perfecta y minuto a minuto con lo que realmente sucedió, salvo pequeñas cosas que tampoco vienen al cuento y que además en una película pues hay sus pequeñas licencias y tal. Segundo, la playa de actores que lo encarnan a todos los personajes, la mayoría de ellos unos actores secundarios primarios, porque muchos son primarios que hacen aquí de secundario ingleses, son espectaculares. Y los detalles, los mínimos detalles de dirección artística, hasta de la voz de Hitler, como diré después, etcétera, son realmente magníficos. Y además, en el tema cinematográfico, está rodado de un modo extraordinariamente fantástico. Es más, Bryan Singer pasa por ser un director, un buen artesano, cuando realmente es un genio, y el gran problema es su producción y que no ha cuidado, digamos, esa imagen que tienen los grandes genios, pero ya veremos algunas escenas que son increíblemente buenas. Y la última cuestión que me interesa muchísimo es que toca un tema maravilloso, que es el tema de cómo una serie de gente se jugó la vida por hacer lo que creían conveniente, por luchar por la libertad, por toda una serie de cuestiones que iban en contra de su conciencia, perdón, que iban a favor de su conciencia, o sea, que luchaban por acabar con esas cuestiones como el antisemitismo de los nazis, la persona de Hitler, etc. Está muy bien traído el que la película comienza con el juramento, además en alemán se escucha de fondo, de los oficiales alemanes de la Wehrmacht. Todos los oficiales del ejército tenían que jurar no fidelidad a Alemania, sino fidelidad a Hitler. Y ese es el gran tema de la película, es decir, yo amo a Alemania y por mi amor a Alemania, todos ellos al morir fusilados o ahorcados y tal, gritaban viva Alemania, porque realmente, porque amo a Alemania tengo que luchar contra Hitler, para que no todos piensen que somos como él, ¿no? Bien, pues todo eso es muy interesante porque en minutos, en segundos, hubo gente que tuvo que tomar decisiones que le llevaron a la muerte por, digamos, luchar por los ideales que creían. Y tiene ese problema de que yo he hecho un juramento y soy un traidor o no por violar ese juramento, ¿no? Todo eso enmarcado en ese fabuloso cine de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta es la quinta película más taquillera de toda la historia de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Ganó 200 millones de dólares y se invirtieron unos 70 o así, con lo cual fue un exitazo tanto de público como de gente, de asistencia, de críticos también, no tanto de premios, pero sí que se ha consolidado en estos años que han pasado como una de las películas de la Segunda Guerra Mundial más bien realizadas y que mejor cuentan un hecho concreto de la guerra. Bueno, vamos con Bryan Singer, que es de origen, lo pronuncio de modos distintos porque es un neoyorquino de origen judío, aunque él en una entrevista se declaraba cristiano. Él, aparte de todos los problemas morales que ha tenido al final de su vida, es un director muy interesante porque sus primeras obras, hizo una primera obra que se llamaba Acceso Público, que la hizo precisamente con Christopher McGuire, que es el guionista de esta película y fue co-guionista suyo también en otras,
La hizo, digamos, él siempre era el director y el otro más bien el guionista, y la presentaron al Festival de Sundance y ganaron el premio del público en este festival de cine independiente que, como saben, se desarrolla gracias al patrocinio de Robert Redford. Bueno, pues Singer, la segunda película que hace, también con guión de Christopher McQuarrie, es nada menos que Sospechosos Habituales, una de las películas que más nos sorprendió. La anterior es del año 93, esta es del año 96. Fue una película que nos sorprendió a todos, el año 96, una de las películas más impresionantes. Tuvo un montón de nominaciones a premios, al final se llevó alguno, como el BAFTA, y en los Oscars el premio al mejor actor secundario para Kevin Spacey, ¿no? Que realmente bordaba un papel que era interesantísimo. Yo creo que es uno de los thrillers más interesantes de la historia del cine. La gente que lo ha visto recientemente o que no lo vio en su momento se ha quedado asombrada de la capacidad que tiene ese guión de sorprendernos y de llevarnos de aquí para allá, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, sin embargo, en total ha hecho 11 películas. Y de esas 11 películas, luego ha hecho alguna otra como productor y tal, pero como director 11 películas, en algunas es guionista o co-guionista, pero claro, 6 de ellas son los 5 X-Men, que a partir de la Patrulla X, que se decía entonces en España, que a partir de la primera, el año 2000, empieza a coger la saga y a hacer toda la saga, y la otra es Superman Returns, ¿no? El retorno de Superman. Que también es una película, digamos, basada en los famosos cómics y tal. Él, al principio, incluso cuando le encargaron para hacer la primera X-Men, no conocía demasiado los personajes, tuvo que ponerse a ello y estuvo a punto de rechazarlo. Pero el caso es que estas 6 películas, de una producción de 11, es lo que le han marcado, y otra que también produjo de Superman, es lo que han marcado un poco su vida, de tal manera que todo el mundo lo recuerda como el director de eso. Pero sin embargo, las otras que quedan, voy a citar 4 que me parecen increíbles. Sospechosos Habituales, que ya la acabo de citar, Valkyria, que está aquí, Jack y las habichuelas mágicas, y la última, Bohemian Rhapsody. De tal manera que si hubiese hecho alguna más, probablemente las 6 anteriores y estas 4 ya forman 10, pues sería un director mucho más conocido como gran artista, porque aquí tiene algunas escenas absolutamente prodigiosas. Bueno, pues este es él, junto con, ya lo he dicho, Christopher McQuarrie, que él nació en el 66, Christopher McQuarrie en el 68, tienen 57, 55 años y son un equipo, junto con John Ottman. John Ottman es el director de la banda sonora, que también hizo otras bandas sonoras, también muy pegado a este cine espectáculo salido de los cómics, de Marvel o de DC o de todo esto, pero que siempre que se ha juntado con estos dos han solido hacer una auténtica maravilla desde Sospechosos Habituales. Aquí la banda sonora no tiene demasiada importancia, porque se trata precisamente de que no la tenga, pero sí es muy importante los sonidos, los silencios, incluso las Valquirias de Wagner, que suenan varias veces, ya sea en el disco, en su casa con sus hijos que juegan a luchar y tal, como en otros momentos de la película. Por cierto, Valquiria, que en castellano se puso con V, se pronuncia en alemán con V, porque la W alemana se pronuncia con V y está bien puesto así, Valquiria, no Walkiria como pronunciaría un inglés. Bueno, pues tanto las Valquirias, la famosa obra de Wagner, como las míticas mujeres de la mitología alemana centran un poco el ambiente también de por qué se escoge la palabra Valquiria y de por qué Wagner es tan importante ahí. La conversación que tiene él con Hitler es precisamente un momento en el cual él habla ¿le gusta a usted Wagner? Porque si no, no se entiende si no, no se entiende nada, y le habla de las Valquirias. Bien. Con la conversación con el protagonista, con el conde von Stauffenberg, que es el coronel protagonista y el que hace Tom Cruise. Bueno, la película es curioso porque McQuarrie se volvió director al final, en los últimos tiempos, e hizo una película que es Jack Reacher, el año 2012, en la que el protagonista era también Tom Cruise. Y curiosamente ha sido también el director de las últimas películas de Misión Imposible. De tal manera que hay una mezcla ahí de cerebros, de gente que conoce muy bien el cine y que es capaz de crear un mundo interesantísimo, no digamos nada, cuando tienes encima todo el texto de lo que fue
de verdad la Operación Valquiria. Bueno, pues antes de lanzarme a las imágenes y a las cuestiones concretas, porque son muy buenas las de la película, voy a citar los actores más importantes. Tom Cruise, como ya he dicho, no hemos hablado nunca de él, creo, en este programa. Es un actor que tiene siempre de cal y de arena, porque aunque le han nominado muchas veces a los premios Razzies, estos premios al peor actor del momento, como por ejemplo la entrevista con el vampiro y tal, la verdad es que ha sido 4 veces nominado al Oscar y ha ganado 3 Globos de Oro. Tiene 3 películas que todo el mundo está de acuerdo en que está fenomenal, que son Nacido el 4 de julio, Magnolia y se me ha ido la otra, bueno, luego me acordaré. Y también tiene una 4ª nominación por Top Gun Maverick, que es la última película en la película que me había olvidado es Jerry Maguire. Bueno, pues ya saben, Show the Money, ¿no? Jerry Maguire con este asunto de los deportes y tal. Bueno, es un actor que estuvo a punto de no serlo, él, aunque es estadounidense, vivió en la infancia en Ottawa con sus padres. Sus padres son la típica mezcla norteamericana, alemana, inglesa, irlandesa. Fue educado en el catolicismo, incluso estuvo pensando en hacerse franciscano, pero ahora, al cabo de muchos años, se hizo de la cienciología y, como saben, es famoso por pertenecer a la religión de la cienciología. Pero su padre era muy duro con él, de hecho le pegaba y forjó un espíritu un tanto rebelde que consiguió, cuando se divorciaron sus padres y volvieron a Kentucky, consiguió que se hiciera actor, fuera a Nueva York, estudiara, digamos, interpretación. Y tuvo la suerte, como siempre hay que tener un momento de suerte en la vida de cualquiera, de que le llamaran para hacer Taps. Taps es una película con George Scott haciendo del jefe de una de estas academias militares de jovencitos que hay, que son casi como colegios que hay en Estados Unidos, pero que tienen como una formación militar y van vestidos todos de uniforme y tal. Y en esa película célebre estaban Timothy Hutton, Sean Penn y él. Los 3 se hicieron famosísimos, los 3 a partir de ahí crearon una carrera tremenda. La de Tom Cruise comienza después con Legend y se va forjando pues, con toda una serie de películas que le van creando ese ambiente siempre tenía cara de crío, ¿no? De guaperas, crío, simpático, etcétera, que sobre todo a partir de Top Gun ya se materializa en una serie de películas que realmente le llevaron al estrellato muy pronto. Fue en el año 90 y en el año 94 escogido el actor más popular por toda la prensa y el público norteamericano, y de hecho ha estado siempre, está un poco vinculado a la farándula, ¿no? Sus matrimonios, ¿no? Con Nicole Kidman, etcétera, todo lo que ha sido, bueno, sus amoríos, incluso con Penélope Cruz, cuando hacía Vanilla Sky, el abre los ojos de Amenábar llevado al cine norteamericano, pero siempre ha sido un actor que ha tenido prestigio notable en Hollywood y que siempre ha dado películas con muchísimo dinero. Toda la saga de Misión Imposible y películas como Top Gun, ya la he citado antes, y todo lo que es propiamente el cine de acción, ¿no? En el que él está, además él no consiente que haya gente que le haga las escenas de acción y las hace él directamente. Algunas veces ha roto cosas y ha hecho, porque es un verdadero atleta, eso también ha hecho que se mantenga bastante joven y que tenga algunas actuaciones muy buenas como las que hemos citado antes y alguna otra por ahí interesante. Tom Cruise es como el ejemplo más genuino de lo que queda actualmente de ser una estrella de Hollywood. Ese es el gran problema para sus películas, porque cuando él actúa parece que es Tom Cruise haciendo de von Stauffenberg, ¿no? Tom Cruise haciendo de quien sea. Es lo mismo que le ocurre a Brad Pitt y a otros muchos de estos actores que no se pueden camuflar mucho en el personaje y todo el rato estás viendo a Tom Cruise o todo el rato estás viendo a Brad Pitt, como en su día a Gary Cooper o a Cary Grant o a Humphrey Bogart. Entonces esas estrellas que han superado, digamos, el nivel medio de los actores y han pasado a ser un mito, tienen ese problema porque además tienen muchísimos seguidores que no les permiten tampoco cambiar mucho de papel, etcétera, etcétera, etcétera. La carrera de Tom Cruise ha sido larguísima y creo que nació el año 62, todavía le queda bastante, y no voy a citar más porque son tantas las películas de... No sé si recordarán, pero es que los primeros años tuvo mucho éxito, El color del dinero, Rain Man, ¿no? Esa gran película con Dustin Hoffman de que
en fin, estaba siempre en las películas en las que salía el Oscar, como este año para Rain Man y para su compañero de reparto, y él estaba ahí siempre, ¿no? Siempre con grandes actores alrededor y luego ya en solitario. Bueno, pues vamos con el otro gran actor. Bueno, hay muchos grandes actores, pero uno que es primario y además directorazo es Kenneth Branagh. Aquí hace el papel de Terskov, el famoso general del Frente del Este, que fue el que más atentados contra Hitler intentó, pero muchísimos. De hecho, el que hasta al principio de la película, con unas botellas de licor, que las metió en el avión diciendo que se las enviaran a uno en Berlín y tal, en el avión que iba Hitler, pues ahí es real, y hay otros muchos. Al final, como no estaba en Berlín, sino que estaba en el Frente del Este, se suicidó el 21 de julio, el día siguiente, porque era un hombre que conocía todo, era el director, de hecho, de todos los montajes conspiratorios, etc. Kenneth Branagh está muy bien en este papel, de hecho aparece muchísimo en la película. Hay detalles muy interesantes, a veces hay planos detalle o pequeñas cosas que dan idea también de los personajes. Por ejemplo, cuando están esperando a que llegue Hitler al Frente del Este, todos los oficiales, porque Hitler odiaba que la gente fumara, tiran el cigarrillo, ya cuando aterriza el avión tiran el cigarrillo al suelo y lo pisan y tal, mientras que él es el último que sigue fumando totalmente y lo tira in extremis, porque ya le importa poco todo y le importa menos Hitler, y además es un personaje muy interesante porque es uno de esos que desde el primer momento intentó, digamos, acabar con el nazismo y ser una persona realmente coherente. Bueno, pues ese es Kenneth Branagh, qué decir, ¿no? Como director impresionante, como actor impresionante. Últimamente, hace poco vi el asesinato o misterio en Venecia, que me parece que es de las peores que ha hecho, del ciclo este que está haciendo ahora de las películas de Agatha Christie, que hizo Muerte en el Nilo y antes Asesinato en el Orient Express, está haciendo Revisitando y haciendo de Hércules Poirot, pero salvo esos intentos fallidos que no me parecen muy buenos, es un actorazo desde Enrique V hasta Los amigos de Peter y un director de primerísimo nivel. Bueno, Tom Wilkinson le conocerán todos, aquí hace el general Fromm, un general que cambió mucho, que no se mojó del todo, que dejó hacer, pero que terminó siendo el que fusilaba a los 5 principales ahí en el patio, precisamente para que no hablaran mucho, porque él estaba medio, y al final no le sirvió de nada porque le mataron en el año 45 después de un juicio muy sonado, porque encontraron pruebas de que él sabía al menos de la existencia del complot. Pues este personaje de Fromm, tan ambiguo, tan totalmente enfadado con Keitel, y aparece muy bien Tom Wilkinson, que siempre hace sus papeles impresionantes. El que sorprende mucho es Bill Nighy, que hace del general Olbricht, porque estamos acostumbrados a verla en comedias como Love Actually o otro tipo de comedias. Es un actorazo de primer nivel y aquí hace muy bien ese papel de Albright, que es un Olbricht, mejor dicho en alemán, que es el general que también está todo el rato conspirando en Berlín y que al mismo tiempo es el más asustadizo, el que más en el último momento le dice, antes del fusilamiento, le dice von Stauffenberg, mírales a los ojos, ¿no? Pero un tío valiente, la valentía está precisamente en superar el miedo, y un hombre importantísimo en la conspiración. Terence Stamp y David Scofield hacen los papeles de los dos más altos grados que había en la conspiración, pero como van de civil toda la película, la gente no sé si se aclarará mucho. Terence Stamp es el general Beck, el Oberstgeneral, o sea, coronel general, el grado más bajo, siguiente a mariscal de campo, y era el jefe del Estado Mayor. Lo que pasa es que precisamente porque era muy antinazi, al final le quitaron de jefe del Estado Mayor, y el año 44 estaba en disposición, era un general de primer nivel, pero no estaba con ningún cargo. Y el caso más increíble es el de Witzleben, que es el mariscal de campo del que hace David Scofield. Este mariscal de campo es un personaje esencial porque era el que iba a hacerse con todo el ejército cuando se produjera la muerte de Hitler. Era el oficial de más alta graduación que estaba y tenía un prestigio notable en el ejército. De hecho, es uno de los primeros mariscales que nombró Hitler. Estaban en ese primer nombramiento del año 40 con Keitel y otros muchos. Bueno, el caso es que Witzleben coge un tanto de protagonismo en la escena final, en la que se le ve en el juicio diciendo la famosa frase que fue premonitoria de
Ahí en la película dice 3 meses, yo creo que la frase original dice 6 meses. Dentro de 6 meses vosotros seréis juzgados y os arrastrarán por el barro y tal. A él le juzgaron además sin cinturón, sin tirantes para que se le cayeran los pantalones, hicieron todo tipo de vejación ahí en el juicio, precisamente por ser el de más alta graduación. Y el juez que estaba enfrente, que aparece un segundo en la película, que fue el que le condenó, no tuvo que esperar 6 meses, porque una bomba de los aliados le mató unos cuantos días después del juicio. Bueno, pues todo ese mundo está muy bien representado por todos estos actores que son impresionantes. Me queda alguno de ellos, como Kevin McNally. Kevin McNally es el que hace del que va a ser el jefe político. Era un alcalde que consiguió en la conspiración que le eligieran para ser el presidente si se ganaba. El otro iba a dirigir el ejército y él iba a dirigir la nación, que se llamaba Friedrich Goerdeler. Friedrich Goerdeler fue ejecutado como otros muchos que aparecen. La escena es muy buena porque fue así, con un gancho de carnicero. O sea, una de las cosas más, les colgaban como si fueran vacas o como si fuera carne de matadero. Todas estas humillaciones fueron espectaculares, la cantidad de gente que murió y fue espectacular, familiares, amigos, etc. Bueno, y vamos con David Bamberg, es el que hace de Hitler, que por cierto, antes habían previsto otro, no se le parece muchísimo, pero sí consiguen con digamos, el maquillaje que se parezca, pero sobre todo, y es una pena porque eso no se ve en castellano, es el acento, porque consigue la voz de Hitler perfectamente, y no la voz de Hitler histriónica esta de los discursos. Solamente existe una grabación de la voz de Hitler en una conversación entre personas, digamos, íntima, que es con Mannerheimer en Finlandia, el famoso presidente finlandés que ayudó a los nazis precisamente porque los rusos le atacaron, no es que fueran nazis, sino sencillamente por tener un enemigo común. Bueno, pues Mannerheim habla con Hitler durante un buen rato, y esa voz así más profunda, con acento austriaco, es la que imita David Bamberg, que está fenomenal, pero fenomenal. Y nos queda Katniss van Hoven, que es una actriz alemana, tanto holandesa-alemana, que la había visto Tom Cruise en una película también de la Segunda Guerra Mundial que se llama El Libro Negro, una película fabulosa también, sobre una mujer judía que se mete como espía, en fin, una historia muy interesante en Holanda. Bueno, pues esta chica le encantó y la puso en la película, y la verdad es que está soberbia, lo hace muy bien. Hay que decir que su personaje, el personaje de la esposa, se libró de la muerte, la metieron en un campo de concentración y los hijos también se libraron de la muerte, y está embarazada. Se le ve un momento en un plano de detalle muy bonito que mira o mejor dicho, la cámara mira su vientre, y de una chica que es la madre, la quinta hija del coronel, y es la madre de un tío que aparece en la película, el ayudante de Terskov, es el nieto del coronel von Stauffenberg, que organizó que fue el principal actor del 20 de julio del 44. Esta mujer consiguió salvarse, no así el hermano del coronel fue asesinado, también estaba un poco en el complot. Ella consiguió salvar la vida, y uno de sus hijos, el que aparece vestido de uniforme en un momento dado, cuando se despiden, ese llegó a ser general de división en la Alemania democrática. Bueno, pues esa es la historia de esta... A esta chica, a Katniss van Hoven, la habrán visto y la conocen mucho por Juego de Tronos. Tiene un papel ahí bastante largo. Creo que se llama Melisandra, o ya no me acuerdo de los nombres tantos del Juego de Tronos, pero bueno. Y al final, el alemán típico, yo creo que el alemán que más ha hecho de alemán en todas las películas de nazis, Thomas Kretschmann, aparece como el jefe de las SS que da vuelta y que, por no creerse lo del asesinato de Hitler, consigue hacerse con el poder en Berlín, y el que acaba realmente con toda la conspiración. Este es el famoso capitán del pianista, es el famoso, en fin, alemán del submarino U-47, aparece en cantidad, aparece hasta en King Kong, es un actor de cine de acción muy conocido alemán. Bueno, vamos con las escenas que me parecen fabulosas.
pero fabulosas. Y para no avanzar demasiado, podemos ver solamente tres al principio. ¿Cómo está narrado? La primera escena de la película en la que él está escribiendo en el diario, que está hasta el moño de los nazis y todo eso, y lo que tiene que hacer y tal, está con su voz en off, como si fuera el diario, primeros planos suyos, planos detalle de la pluma, planos cogidos de un lado y de otro, una verdadera maravilla de cómo el sonido, de lo que está diciendo, los planos detalle del diario, los primeros planos de su cara, de la pluma, etcétera, crean la atmósfera ideal para ver este tío está harto y está empezando a conspirar y es el protagonista de la historia. La segunda también dura pocos segundos, pero tiene que ver muchísimo con saber narrar de una manera espectacular, que es cuando él ya ha caído por las primeras bombas de los aviones y tal, hay un avión que viene directo hacia él se levanta, se mete en un coche y ese avión va con la ametralladora dando y al final acaba volcando el coche. Es cuando le hieren a tope. Eso fue una escaramuza en la famosa batalla del Paso de Caserina, en el 43. La película va de marzo del 43 a julio del 44. Y ahí fue donde perdió el ojo izquierdo, donde perdió la mano derecha y solamente estos dos dedos de la mano izquierda. Y quedó maltrecho todo el cuerpo, además lleno de... Le salvó un cirujano de Múnich que luego se hizo muy famoso, es muy conocido este cirujano, que fue el que le salvó cuando le llevaron a Múnich. La familia era una familia bávara, de Suabia, católica. Él se ve varias veces, aparece en una iglesia, aparece también... tiene gracia que la primera conspiración es precisamente en los bancos de una iglesia. Llevaba siempre el crucifijo, etcétera, porque los primeros conspiradores, y todos ellos prácticamente eran católicos, y eran gente, alguno protestante, pero muy cristiano, y fueron los primeros que intentaron, como la famosa Rosa Blanca, los estudiantes de Múnich, también de familia católica, intentaron, digamos, acabar con Hitler, y la mayoría de ellos fueron asesinados o ajusticiados o lo que está. Bueno, pues esta escena es sensacional de cómo el fuego del avión, los planos de cómo él se levanta y va hasta el coche, todo, y el sonido es el sonido como de que él está medio sordo porque con la primera bomba se ha quedado como con un sonido repiqueteante en el oído. Todo eso está tan cuidado. Y la tercera que iba a citar del principio es cuando Treschow va con Olbrich a ver bueno, no lo he citado, pero Tom Hollander hace de un coronel de las SS, que es el que lleva al principio el paquete este con los licores, pero que sin embargo es fiel a Hitler, no sabe nada de nada. Entonces creen que le llama por eso, porque les ha descubierto, y entonces ¿cómo filma eso? Primero por delante a ellos dos, luego por detrás, luego cómo entran, luego la conversación y en los planos detalle de los licores, la cara de él, del coronel, que les puede llevar a la silla eléctrica, iba a decir, al fusilamiento, a ellos dos que están temblorosos pero al mismo tiempo decididos. Bien, todo eso es una sabiduría de cómo rodar espectacular. Y me voy a citar al final, para terminar, tres escenas más largas. La escena de la llegada arriba al Berghof, a lo que esta casa espectacular que tenía Hitler cerca de Salzburgo, muy cerca del Nido del Águila, que era una casa más pequeña, ahí donde se reunía con su camarilla. Por cierto, están ahí todos, Himmler, Goebbels, Goering, Keitel y tal, y no están muy bien recogidos. Podrían haber buscado actores, ya que no hablan casi nada, actores mejores, y sí están bien hechos los uniformes y tal, pero esa escena es un poco curiosa, aunque está muy bien hecho el sitio, está perfecto. Bueno, pues en esa escena, cómo va llegando, hay un plano desde arriba, un total picado sobre el coche que va avanzando por la carretera del bosque, y luego directamente, y es muy difícil de hacer eso y además es tremendamente valiente, hay un contrapicado dentro del coche de los que van dentro, él y el teniente no lo he citado pero también murió fusilado y es un tío súper fiel a su coronel, el teniente Werner, y ahí justo debajo la cámara puesta de tal manera que se vea de una manera, y así toda la planificación hasta que habla con Hitler es una cosa espectacular. Y la segunda, que dura 6 minutos, es la segunda escena que quería citar, es el viaje a la guarida del lobo, justo cuando va a poner la bomba. En esa imagen
durante 6 minutos se ven en paralelo la despedida con su esposa, él en el avión, porque él va recordando cómo se organizan la Operación Valkyria en Berlín y cómo las SS se empiezan a reunir, cómo él llega, cómo aparece en la guarida del lobo, cómo hasta que llega y deja el sombrero y la cartera en la que lleva la bomba. Todo eso es de una planificación alucinante. Incluso se permite el lujo de hacer pequeños detalles, como por ejemplo, hay un mosquito que le pica a uno de los guardias y hay un primerísimo plano del mosquito y cómo lo mata con un cigarrillo. Y eso en mitad de la planificación de la tensión que está produciendo el que se produzca o no el estallido de la bomba. Como saben, la bomba falló porque le cambiaron de sitio el maletín, lo pusieron detrás sin darse cuenta, uno lo movió para tener más sitio y lo puso detrás de una pata que era de hormigón. Aquí eso no acaba no aparece muy bien porque parece de madera y el hormigón paró hacia la zona de Hitler y mató a todos los que estaban hacia el otro lado. Bueno, pues esa es la tercera imagen y la última, perdón, la segunda imagen importante, larga, que voy a citar, y la última que voy a citar es precisamente los fusilamientos al final. Con esto no desvelo nada porque todo el mundo sabe que fracasaron, que Hitler siguió. Hitler tuvo una suerte inmensa en todos los atentados que le hicieron, ya del primero, cuando no estaba en el poder todavía, en Múnich, en una cervecería. Bueno, tuvo una suerte inmensa. El caso es que en esta última, cuando ya fusilan a todos, a los 5 primeros, a los 5 que fusilaron ahí esa misma noche, precisamente Fromm, para intentar, digamos, quedar bien delante de Hitler, también la planificación de los fusilamientos, la planificación de cómo recuerda él a su esposa, de cómo recuerda otras cuestiones, cosas que están en paralelo, y esa planificación y la manera de coger las caras, primeros planos de talle, planos de los que van a fusilar, están hechos fenomenalmente bien, pero fenomenalmente bien. Por cierto, hay una placa de estos 5, de Beck y todos los demás, que fueron fusilados ese día, en el edificio en el que se ha podido rodar la película. Porque la película consiguió, gracias también a Tom Cruise, que movió sus hilos y tal, porque se conserva el edificio donde estaba el Estado Mayor del Ejército de la Reserva de Berlín. Y se conserva actualmente como el memorial de la resistencia de Alemania, y tiene una estatua, el coronel Justo, en el patio, y donde fueron asesinados hay una placa y tal. Bueno, pues se rodó ahí y tienen la gozada, esta versión, de que pueden ver ustedes todas las salas y todo tal cual se conservan perfectamente de cómo fue ese edificio durante la época de los nazis, porque no queda prácticamente nada de esa época. Sobre la Operación Valkyria, y termino con esto, se hicieron varias películas. Esta en realidad es la 10ª. El año 2004 se hizo una miniserie alemana, que es la más conocida, y se han hecho otras películas, el 71, el 55, todas ellas alemanas y no muy buenas, pero esta es la película, digamos, definitiva, que hizo que el tema fuera conocido por el gran público y que este canto por la libertad pues fuera. Se rodó, además, tiene su gracia, se rodó en Babelsberg, que eran los estudios que empleó Goebbels para hacer las películas de propaganda sobre los nazis. Esos estudios empezaron los pioneros, están cerca de Berlín, empezaron los pioneros del cine, los expresionistas alemanes, rodaban ahí, luego lo cogió Goebbels para hacer todas sus películas de propaganda, y luego los comunistas, cuando se hicieron con Berlín, rodaron ahí un montón de películas de propaganda comunista. Entonces, que se haga ahí una película por la libertad frente a estos dos grandes genios de la maldad, ¿no?, que han sido el nazismo y el comunismo, con todos los asesinatos y toda la cantidad de gente que ha muerto por culpa de estas dos ideologías, es muy, muy interesante. Como última anécdota, y que además tiene sentido, de todos mataron a muchísima gente, encontraron a todos, bueno, a base de torturas y todo, llegaron a una cantidad de gente espectacular, pero se salvó un general, nada menos que de rango de general, porque estaba en París y había sido, los que le conocían, que estaba metido en toda la trama, no le delataron, que es Hans Spiedel. Y no solamente consiguió subsistir y no se suicidó tampoco ni nada, porque no le entró el pánico al final, sino que al final, después de la Alemania democrática, llegó a ser uno de los generales más importantes,
cosa que era raro para un general que había participado en la Segunda Guerra Mundial, y además fue el jefe de la OTAN durante 6 años, el jefe supremo de toda la OTAN, Hans Speidel. Y la figura de Singer, pues habría que, digamos, ponerla más en valor en cuanto a un gran cineasta, aunque digo que tiene sus problemas morales, ha sido acusado de varias cosas, esto no me voy a meter en ello, pero como cineasta no es un solo artesano menor, sino un tío que domina todo lo que es el lenguaje cinematográfico de un modo, incluidas en esas películas que citaba de X-Men y demás, que no voy a analizar, y que tienen un montón de cosas muy buenas. Pues nada, disfrútenla como primera película de esta nueva temporada, porque es una película realmente casi perfecta y muy interesante en la trama, tanto histórica como moral, de los que ahí están y se decidieron precisamente a luchar por la libertad.